Bueno, buenos días, colegas presentes y a quienes de manera virtual se van a unir a esta jornada presencial. Estamos, como bien lo presenta la diapositiva, en el curso Estrategias Didácticas para la Educación de Estudiantes con Discapacidad Múltiple, nivel básico, que se da en el Instituto de Educación Física de la provincia de Mendoza. Este curso, avalado, promovido y sustentado desde Perkin Internacional, nos va a permitir la primer clase presencial en la cual están estudiantes, colegas que están asistiendo al curso y quienes han sido invitados, bienvenidos, en la que se denomina la cátedra abierta. Ya hemos tenido una primera parte que tiene que ver con la presentación, en qué consistió el curso, cómo es la modalidad, características de nuestros colegas presentes, y ahora vamos a hacer una referencia teórica que va a durar un determinado tiempo y, como yo les expliqué, la idea era que ustedes participen en lo que quieran y en lo que deseen y pregunten. Yo, bueno, María Alejandra Grosona en este caso, pertenezco al equipo de Perkins y soy la profesora del módulo 4, del último módulo. Y como les decía, tenemos 2 presenciales más. ¿En qué va a consistir esta jornada? La dejamos presentada, aunque recién ya la dijimos. La primera, la presentación de los asistentes, que no la hemos filmado, por supuesto por los tiempos y demás, donde cada uno explicitó título de base y bueno, y sus intereses y demás también para que podamos recuperar en relación a donde están trabajando. El marco referencial al cual me voy a referir ahora, un determinado marco referencial que nos va a permitir unir los saberes del curso con algunos aspectos que nos amplifiquen. Luego vamos a participar en esto en un marco dialógico, no va a quedar filmada esa parte, lo digo porque quienes van a escuchar esto de manera virtual van a tener que realizar alguna actividad, no es solo una clase expositiva. Justamente quienes están asistiendo al curso hoy tienen un rol más protagónico, en este caso las profesoras Adriana Federiche y Yamila David, ha quedado el nombre cortadito, van a comentar y vamos a trabajar sobre el módulo 1 y 2, que son a los cuales hoy nos vamos a referir. Después nuevamente vamos a hacer una presentación del marco referencial que también va a estar filmada. Y finalmente vamos a realizar un trabajo individual de presentación de los estudiantes seleccionados y comentarios grupales, o sea, va a ser un trabajo individual de los asistentes y lo vamos a comentar con los demás porque nos va a dar la riqueza de cuánto han iluminado sus prácticas y sistematizados saberes en base al curso, módulo introductorio 1 y 2, para quienes vienen en cátedra abierta, que hoy en este primer presencial se puedan llevar muchos saberes organizados. Los Power no se comparten desde Perkin Internacional porque el objeto es que, ustedes saben que el Power siempre ilumina los decides, pero por supuesto podemos complementar con bibliografía, pero no los Power. Eso queda, está todo bueno, debidamente formalizado los saberes y encantados complementamos. La idea es que se puedan sumar a los próximos presenciales. Toda pregunta y demás ya saben que son bienvenidos. Bueno, el primer punto al que nos vamos a referir es la conceptualización. Por eso van a ver el nombre discapacidad múltiple y conceptualización e implicancias en el marco de los derechos y del modelo social de interpretación de la discapacidad. Esta no es una elección al azar, sino que justamente en el marco de tantos saberes sistematizados tenemos que nombrar y poner el sustento en la bibliografía presente, en las investigaciones y fundamentalmente en el marco de las leyes que nos rigen. Ese es el punto clave por el cual nosotros no podemos optar ya por decir palabras, y yo insistí mucho recién en decirles que va a quedar claro, las palabras relacionadas con la conceptualización de persona con discapacidad múltiple, que es la que vamos a tomar como marco, no puede quedar utilizada por sinónimos que no voy a reproducir porque no son sinónimos, pero que pertenece a otros modelos que están perimidos desde la legislación que nos rige y sobre todo de la ratificación de los derechos
de las personas con discapacidad. Ese es el punto clave que para nosotros debe ser el que nos quede grabado. Por eso la primera diapositiva de luego del título, yo las voy a ir leyendo por un tema de accesibilidad, por si en esta filmación no queda clara el PowerPoint, porque estamos viendo que el contraste no es muy bueno para esta sala, hay mucha luminosidad, aviso para quienes lo están viendo de manera virtual. La conceptualización y quién es la persona con discapacidad múltiple, esta pregunta que parece tan genérica. El primer concepto, como yo les decía recién, tiene que ver con no olvidar que hoy debemos reflexionar la práctica desde el modelo social de la discapacidad o modelo social de interpretación de la discapacidad. Nosotros provenimos, los docentes de educación especial, de modelos clínicos o biologicistas. Tenemos la suerte de que entre los asistentes hay profesores de educación especial, profesores que no están haciendo el curso, me refiero, profesores de educación especial y profesores de educación física, que no traen la impronta del modelo clínico. Eso otorga una riqueza, siempre y cuando donde estén, sobre todo uno de los colegas que está en la práctica situada de educación especial, no sea de alguna manera absorbido por los saberes del saber clínico. Y ya vamos a ver qué implicancias tiene, que sería pararnos en la caracterización de la persona desde el déficit. Todo lo contrario, nosotros planteamos por eso que en el modelo social, fíjense que es lo que está en la diapositiva, la discapacidad es una categoría social y política en cuanto implica prácticas de regulaciones y las luchas por las posibilidades de elección, la potenciación y los derechos. Esto implica que detrás de lo que nosotros vemos como algo cotidiano, que es establecer quién tiene o no una discapacidad, ¿por qué? Porque desde el modelo clínico son constructos, ¿sí? Se han construido normas. Quienes tienen este nivel de inteligencia pertenecen al grupo de los, comillas, normales. Quienes están por encima o por debajo no son normales, ¿sí? Desde los modelos clínicos. La famosa curva de Gauss y la norma. En discapacidad visual, quienes ven hasta un determinado lugar dentro de la escala donde nosotros evaluamos el cómo vemos, pertenecen a lo que se considera la normalidad. ¿Por qué? Porque con ayudas ópticas podemos ver. Aquellos que aún con la mejor ayuda óptica y con ciertas características que no vamos a hablar porque no vamos a estar en el modelo biologicista, no ven, pertenecen a los que tienen discapacidad visual. Esto no es que esté bien ni mal, se corresponde con un modelo. ¿Qué ocurrió? La lucha de las propias personas con discapacidad y sus familias cuestionaron esto porque finalmente ese certificado de discapacidad otorga derechos, pero otorga calidad de vida que a veces está muy recortada. Entonces, en ese modelo se destacan, por supuesto, Oliver, Barton, como fuertes teóricos que lo trabajan, y fíjense que hablan de que detrás de un modelo social viene una lucha social y política. Nosotros, quienes estamos en los modelos más clínicos, que hemos tenido que rebatir internamente, decimos, ¿cómo que había luchas políticas? Y sí, porque es la lucha del poder. Yo decido quién puede y cuánto puede el otro. Por eso estas luchas vienen promovidas desde las personas con discapacidad y su familia. Recién el colega, en los tiempos previos que estuvimos conversando, muy bien planteó que él está en una escuela de cierta modalidad, pero que ahora se le dice discapacidad intelectual. Muy bien el colega realiza el planteo, ¿por qué? Porque a veces inclusive esos nombres no están cambiados en la normativa provincial, que todavía utiliza términos perimidos. Entonces, las leyes tienen que acompañar el cambio de prácticas y las prácticas acompañar a las leyes, que es lo que hoy vamos a ver y por qué insistimos tanto en el modelo social de la discapacidad y en las leyes que ratifican derechos. ¿Alguna pregunta? Igual después acuérdense que van a tener bibliografía como para que no se desesperen si no alcanzan a escribir.
Nosotros, basados fundamentalmente en la Organización Mundial de la Salud, que se relaciona también con las certificaciones que nosotros recibimos de nuestros estudiantes, la última clasificación conocida para todos nosotros, tal vez quienes están en educación en general, no tanto, pero para quienes estamos en educación especial, es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud del año 2001. Esta es una herramienta en realidad que describe y compara la salud de la población dentro de un contexto. ¿Qué es lo importante que nos trae esta definición que surge desde el modelo clínico? Lo importante es que primero nos hace ver que ya no está basado en esto es lo normal, la famosa curva, y esto es lo que no es normal. Y hablar solo desde la biología, estadísticamente, sino que incorporan, fíjense qué importante estos términos. En la CIP se plantea, una discapacidad es toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la misma forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Sí, sin duda, plantea la existencia de la deficiencia, pero empieza a incorporar términos como la relación con la actividad. Es decir, esa relación con actividad, con lo situado, con lo que yo tengo que ejecutar. El otro marco fundamental, digamos, sería nuestra base siempre, pero es nuestro horizonte de a qué tenemos que aspirar, lo tenemos a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención fue sancionada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2006 y esa convención, como bien lo dice su título, habla de derechos de las personas con discapacidad. Cualquier jurista o cualquier persona más entendida en el marco de las leyes, ¿qué se podría plantear? ¿Qué derechos tienen las personas con discapacidad? Después nosotros nos vamos a referir a la discapacidad múltiple en particular, pero a la discapacidad en general, esas personas que no tengamos nosotros como derechos. En realidad ninguno. Tienen los mismos, solo que tuvo que ratificarse una convención para decir, cuidado señores, hay un grupo de personas en el mundo que no está recibiendo los mismos derechos, por lo tanto no puede ejercer los mismos derechos. Cada vez que hay un derecho, hay una obligación de alguien, ¿no? La balanza de la justicia, el derecho y la obligación. Entonces, si alguien no cumple el derecho, la balanza de la justicia tiene un movimiento pendular. Alguien no cumple responsabilidades. Lo valioso de esa convención no es solo que se sancione, sino que la Argentina forma parte de los primeros países que ratifica esta convención y 2 años después la ratifica, con un valor agregado, que en el año 2015 esa convención recibe jerarquía constitucional. Para nosotros la Constitución Nacional es la ley madre, lo más importante, y si vamos a nuestros recuerdos, escuela primaria, libertad para transitar libremente, enseñar y aprender, derecho, eso mismo, ese valor que tenemos como impronta de decir yo que soy un ciudadano que quiero hacer valer, es el mismo nivel que tiene hoy esa convención para decirnos cuidado. Usted quiere que le respeten esto, también debe ser respetado. Entonces fíjense que la ley 26378 del 2008 y la ley 27044 del 14 forman parte para nosotros de una ley suprema, que inclusive es superadora, lejos conceptual y por las implicancias prácticas, de las leyes de educación que nos rigen. Entiéndase, para el nivel superior, la Ley de Educación Superior y en la Ley Nacional de Educación del 2006. Lejos, aunque a nosotros nos rige una ley de educación, la ley de ratificación de la convención es superadora en todos los términos, inclusive en los términos teóricos que trae implicancias prácticas. No vamos a detenernos sobre esto, pero en el diálogo más informal, por supuesto que lo podemos hacer. ¿Qué nos dice la convención? Fíjense el primer llamado de atención que nos hace ver, para salirnos del modelo clínico, biologicista, donde unos son los normales y otros no son normales, en base a
principios de construcción que conforman la curva de Gauss, existen tantos modelos y formas de decir que se es normal como ciencias en las que yo lo quiero aplicar. Hay una normalidad jurídica, ¿sí? Y también es una construcción. Son reconocidas como personas con discapacidad aquellas que poseen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Fíjense cómo la Convención hoy nos pone en esta balanza de la justicia, nos hace salir por estar en un modelo biopsicosocial o en un modelo social. Se reconoce las personas con discapacidad como aquellas que tienen deficiencia, sin duda se reconoce la deficiencia, pero es cierto, existe, real. Pero que a largo plazo, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. ¿Esto qué significa? Que a la par que me pone el reconocimiento de la deficiencia, me dice barreras, vamos a ver obstáculos y demás. Esto es lo que me impide participar, no esto, o sea, no es la deficiencia, sino las barreras que existen en la sociedad. Entonces aquí yo les planteo, fíjense, si yo traspolo, hago un pequeño ejercicio de simulación y tomo la definición que tiene la Convención, que justamente está preparada especialmente para no decir esta es una persona con discapacidad, no dice esta, dice, o nombra el reconocimiento de la deficiencia, pero nombra las barreras. Fíjense que aquí venimos entonces, primer punto, porque yo insistí en la charla previa, dejamos de lado términos que no voy a repetir, vuelvo a decir, para que no queden grabados nuevamente, y nos queda claro de hablar de personas con discapacidad múltiple. Los otros no son sinónimos, son modelos perimidos que atienden a conceptos que no atienden el modelo de la Convención que nos rige en nuestro país. Incluido, que estuvimos hablando, el concepto de necesidades educativas múltiples, que proviene de otro modelo que también lo podríamos conversar, porque también podríamos cuestionar que todos tenemos necesidades educativas, no necesariamente múltiples. Entonces, este concepto lo vamos a ratificar, siempre nos vamos a referir entonces a personas con discapacidad múltiple. Entonces yo traspolo ese primer concepto de la Convención a nuestro contexto y hoy digo, son reconocidas como personas con discapacidad múltiple, yo le agrego en este ejercicio de simulación, aquellas que poseen deficiencias físicas, mentales, intelectuales, agrego una I, como esto no se ve el contraste, hay colores puestos, que es donde yo estoy haciendo este ejercicio de simulación. Intelectuales y o sensoriales, a largo plazo que al interactuar con diversas barreras. Cuidado con esto, lo primero es que yo voy a ver, y por eso cuando hablemos y sobre todo en los trabajos más de grupo, vamos a ir viendo cómo el curso nos enseña a identificar quién es esta persona, pero el objeto no es identificar para caer en el modelo clínico, es identificar para eliminar las barreras, es decir, eliminar las barreras que no me permiten la interacción. Y entonces esas barreras del entorno, que también figuran con rojo, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Por ejemplo, ¿qué sería una barrera del entorno para una persona con discapacidad o discapacidad múltiple no poder interactuar? ¿Qué se les ocurre? Pregunta, lluvia de ideas. La falta de comunicación, la falta de comprensión en la forma de comunicarse. Bien, esa, la falta de comprensión de las formas comunicativas. Estuvimos hablando previamente de algunas casuísticas que conocemos, de niños, de estudiantes y demás. Si yo solo espero, obviamente el módulo 2 tiene una formación específica en comunicación en este curso, si yo solo espero desde modelos normalizados
Normalizado entendiendo por normal, no normalización, que sería otro principio del cual vamos a hablar enseguida. Normalizado, el modelo normal, que es de las personas hablamos, si yo espero formas comunicativas que siempre sean por medio del habla, impido una relación con el otro que no se comunica verbalmente. ¿Sí? La barrera la tengo yo, o la tiene el entorno que no se comunica. La que habitualmente se piensa, ¿cuál es el tipo de barrera que se elimina con plata? Esa es la buena y la fácil. ¿Cuál es la barrera? La arquitectónica. Claro, muy bien. Lo que se llama la barrera física, que incluye lo arquitectónico, la luminosidad, etc. La barrera física con dinero es fácil. El mayor problema es la barrera actitudinal. Y que en realidad esa barrera actitudinal también tiene que venir acompañada de formación, porque yo podría decir, sí, está muy bien. Yo comprendo que mi estudiante no habla. Es verdad, sé que él no habla, ahora yo no sé qué hacer, entonces tiene que trabajar otro. O el desafío está, bueno, yo aprendo que estos son mis estudiantes y tengo que interpretar esta forma comunicativa y empiezo a ver cómo es este tránsito de la comunicación, cuál es la amplitud y la profundidad que implica no hablar y que sin embargo es forma comunicativa. ¿Sí? Bien. Entonces, como dijimos, la barrera física se soluciona. Entonces, fíjense yo esto lo he tomado con un pequeño toque de distinción de lo que va a implicar, y se los voy diciendo a mis colegas, el cierre del curso. El cierre del curso, yo estoy a cargo del módulo 4, pero cuando termina hay una semana para presentar la carpeta completa. En esa carpeta completa, la propuesta que hacemos es que ustedes van a acompañar su carpeta, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, que están aprobados, seguramente van a estar ya aprobados, con una mirada desde el modelo de las leyes que nos rigen, desde el modelo social, desde el modelo de la ratificación. Entonces, yo ya no voy a presentar más a Pepe, por decir Pepe López, tiene una discapacidad intelectual, dificultades en la comunicación oral, etcétera, etcétera. No lo voy a presentar. El trabajo final, que ya sabrán cómo se va a hacer, eso puede ocupar un párrafo, porque yo aprendí a través del curso a tener, y si no lo aprendí ya lo voy teniendo, por eso está la clase presencial, una mirada de eliminación de barreras del contexto. Entonces, fíjense que no sería lo mismo que yo le diga al colega que está en una escuela, que recibe su estudiante y va a trabajar este año en educación física, o a mi otra colega y le diga, Pepe López tiene discapacidad intelectual, dificultades en la relación con el entorno, motricidad gruesa con grandes desafíos, no puede realizar actividades de motricidad fina. Yo estoy estableciendo lo que no puede. A que yo le presente a mi colega, y por eso insistimos de la importancia, y lo vamos a ver enseguida, y lo hablamos en momentos previos, que esto quede formalizado en un informe pedagógico, en un legajo, donde yo transmito la eliminación de las barreras. Fíjense si yo a mi colega, que dijimos aquí, entró a la escuela especial, está trabajando con este grupo, le presento a Pepe, a María, a Susana, Beatriz, diciéndole, ya no lo describo desde la deficiencia o desde los apoyos y las barreras, ¿me entienden? No desde la deficiencia o desde los apoyos y las barreras. Quito el modelo clínico. Entonces le digo, Pepe, recuerdan, teníamos a Pepe, requiere un tiempo para que él pueda confiar en las personas y puede relacionarse, valga la palabra, se la reitero, con confianza y en confianza y naturalidad. Le reitero a mi colega esto, no porque yo no sepa escribir ni no sepa utilizar sinónimos, porque mi colega va a entender que implica confianza en una relación educativa. Primero que le digo, Pepe requiere tiempo, o sea que el profesor de educación física, en este caso que es el colega que estamos poniendo aquí presente como ejemplo, no va a llegar y decir, ay, hola, yo soy el profesor, bueno, así que está Pepe, Susana, María, Patricia. Pepe, vamos a empezar la actividad. Yo tengo que aprender que hay un tiempo donde Pepe
está tomando conocimiento del entorno y de mi nuevo rol de educación física. Entonces le advierto tiempo. Demuestra intención comunicativa. Demuestra, se nota. Escucha atenta y con potencial para el desarrollo de diferentes áreas. Que no es lo mismo que yo le diga que no se comunica oralmente. No le estoy diciendo lo que no hace, estoy diciendo que demuestra lo que hace y que tiene potencial. A decir un concepto que en educación especial, sobre todo, nuestro país lo tiene muy afianzado, a lo mejor otros países no hablaríamos de educación especial, el decir que llegaron a sus máximas posibilidades, ¿no? Decimos que tiene potencial. Antes de comenzar cualquier actividad, requiere que se vinculen con él, le enseñen el entorno inmediato y la distribución del espacio. Fíjense, no sabíamos que en esta cátedra abierta iban a venir profesores de educación física, pero coincidió que vinieran. ¿Cuán importante es para mi colega el conocimiento del espacio? Y él se maneja en el espacio. Pero yo, que soy la específica en el tema, le estoy diciendo, cuidado, colega, sabe que necesita que lo vincule con el entorno inmediato y la distribución del espacio. No estoy diciendo que no ve y por eso no tiene conocimiento de lo que ocurre alrededor si usted no se lo hace conocer. No estoy diciendo que no escucha o que escucha de manera parcializada. No le estoy diciendo lo que no tiene, estoy diciendo lo que necesita. Entonces le doy fortaleza a mi colega, además de que la tengo yo, porque lo descubrí. Entonces, si yo le digo que no ve, lo limito. Si yo le digo que él, que tiene estrategias desde la educación física, no las tengo yo, para hacer conocer. Esto sabemos que da orden, tranquilidad y confianza, que lo dijimos en el punto 1. ¿Por qué? Porque me permite decir yo con tranquilidad, puedo moverme en este espacio porque me dijeron que no tenía obstáculos o me enseñaron. ¿Sí? Despejar el entorno inmediato, espacio físico para evitar que tropiece o tenga caídas. Bueno, si casi es lo mismo que el anterior, no. No solo le enseñé en el espacio, sino que además garantizo que la amplitud de ese espacio evite que se caiga, etc. Se lo reitero, miren, coincidentemente con la presencia del colega, aquí que el espacio es uno de los puntos clave de su desarrollo curricular. Ofrecer estrategias y adecuaciones de acceso para facilitar la autonomía al desplazarse, como por ejemplo implementar cuerdas o barandillas en el espacio a utilizar para que él pueda caminar libremente. Digo que en serio yo no sabía quiénes estaban inscritos en la cátedra libre. Coincide educación física. Fíjense cuántas pautas le di yo comunicativas y para otorgarle confianza sobre ese alumno. Yo no le puedo decir a mi colega lo que va a hacer, pero fíjense la fortaleza que yo tenía en mis saberes y cuánto va a desplegar en las estrategias. Se dan cuenta, y esto que fue tomado un ejemplo al azar, cuántas pistas dio generales y nunca di contenido curricular de que puede o no puede, sino estrategias de mediación. Porque frente al otro, si a mí me dan fortalezas, gano tiempo. Si no, siempre estamos trabajando con ensayo y error. Pero estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas y de tiempo de vida. ¿Queda claro por qué insistí tanto en salirnos del modelo clínico? Sí. Y el valor. Bueno, ¿qué conceptos? Ahora vuelvo a la convención ratificada por 2 leyes argentinas. ¿Qué conceptos claves vamos a recuperar para discapacidad múltiple? No estamos hablando de otros temas, sino hoy, porque centro es. Que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. ¡Apa! Perdón por la ley y por ese comentario. Me está diciendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Decimos, bueno, ya sabemos, no, porque a veces se cree que la persona tiene tal discapacidad y durante toda la vida no va a requerir ni fluctuar los apoyos, ni las interacciones, ni se modifica. O que tiene un CI que es inmodificable, conceptos que están absolutamente perimidos de los nuevos modelos, ¿sí? La inteligencia no es algo propio, individual,
sino es algo que se pone en funcionamiento con el contexto y es absolutamente modificable, ¿sí? No me está diciendo eso, me está diciendo la importancia que tiene entonces las barreras debido a la actitud y al entorno. Entonces, primero tengo que eliminar las barreras. Yo más temprano, cuando hablamos, dijimos la barrera física es la más fácil de ver, porque es la que se soluciona materialmente, ¿no? Hablamos de todo tipo de barreras, por eso este curso tiene un módulo específico que es el del desarrollo curricular, porque las barreras pueden ser el currículum, ¿sí? Bien. Que la discriminación contra cualquier persona en razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherente del ser humano. Bueno, eso sería, diríamos, una verdad sabida. ¿Quién va a discriminar? Se discrimina no solo no reconociendo derechos, sino no haciendo por el otro. Da lo mismo si hago o no hago, porque además a veces es una persona no demandante. No demandante. Si yo no atiendo sus formas comunicativas, ¿a qué entiendo por no demandante? Si yo pienso que se duerme, las colegas van a contar unas historias muy valiosas, riquísimas, en el trabajo grupal. Si yo entiendo que se duerme y me quedo con, bueno, se duerme porque toma más medicación, se duerme porque duerme mucho más en la casa mal, se duerme porque... O yo indago el contexto y identifico qué implicancias tiene que se duerma en la escuela y qué tiene. Estoy atendiendo a eliminar barreras, y estas son barreras curriculares, porque en el aula las colegas que esperan tiempos de aprendizaje. Y los tiempos de aprendizaje hay que cuidarlos porque no son como en cualquier persona que yo tengo muchos tiempos de aprendizaje y variados. Nosotros acá pautamos la jornada, dije, vamos a hacer esto primero, después esto, va a venir un corte, vamos a poder salir, tomar algo, a ver, y somos adultos, imagínense en un niño. Entonces, la diversidad de las personas con discapacidad, esto es fundamental sobre todo para quienes sustentamos prácticas situadas en el aula y decimos por qué nosotros no tenemos 20 niños con discapacidad en el aula, por qué requerimos de trabajo colaborativo, por qué tenemos de auxiliares, ¿por qué requerimos? Porque la diversidad acá es donde más se evidencia que en todas las personas, todos ustedes son diversos, todos tienen distintos contextos, aprendizajes, niveles de comprensión, etcétera. Pero aquí nuestro desafío es atender a estas características. Y el reconocimiento, fíjense, de la importancia. Fíjense todo lo que nombra la convención y que decimos, ay, abrir nuestro ojo para la discapacidad múltiple. Accesibilidad al entorno físico, la conversamos recién. Al entorno social, que yo pueda participar del mismo café hoy, que sería situación normalizada, condiciones aquí, que salgamos al patio donde están todos los colegas de los otros cursos, que vayamos al buffet al mismo lugar. Eso es participar, no que yo, bueno, entré al aula, pero igual después no puedo ir porque, no importan los porqués. Entonces, al entorno social, económico, cultural, a la salud y a la educación, a la información y a las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. No voy a abrir esto, que lo podríamos abrir, pero esto tiene implicancias en qué significa que yo participe. Cómo cambia el entorno para ofrecerme lo mismo a mí, que tengo discapacidad múltiple, que a Yamila, en este caso, que ve, escucha. No parada en el modelo clínico, sino diciendo ofertar que pueda acceder a lo mismo, porque es el entorno el que tiene que cambiar y donde está la responsabilidad de la eliminación de barreras, y no pensar que el que tiene discapacidad tiene un problema que es individual y personal. Cambia el puesto de mirada. Entonces, ahora sí recuperaríamos algún saber de quienes están haciendo el curso. No esperamos que se lo acuerden de memoria, pero ¿qué concepto de discapacidad múltiple vieron en el módulo 1? En el módulo 1 hace referencia como que más fuerte si podemos a la diversidad, o sea, la diversidad de estudiantes con las que vamos a encontrarnos, en donde el desafío más importante es la comunicación. Y en base a eso es como el adulto, las personas que se relacionen con ese estudiante,
tiene que ofertar los apoyos para que puedan acceder al entorno, a poder relacionarse con las personas, a poder recibir educación. Entonces, fíjense cómo Yamila plantea claramente esto. Nos hemos salido del modelo clínico para mirar, volvemos al equilibrio de la responsabilidad del contexto, ¿sí? Muy bien. Por eso esa definición se incorpora en el curso. No para caracterizar bueno, estos son, estos no son. No se trata de quién es o quién no es, sino decir, cuidado, responsabilidad del contexto. Bien. Nosotros podríamos plantear al interior de las instituciones, no vamos a profundizar, pero queda hoy este planteo, ¿qué implicaría que la persona con discapacidad múltiple hoy esté integrada o incluida en las instituciones? ¿Sí? Todavía en algunas instituciones estamos manejando modelos integracionistas, que son modelos que deben ser perimidos, donde solo participan de determinados contextos, aún dentro de la escuela especial, y solo se relacionan con sus iguales, ¿sí? Ese modelo es un modelo perimido para el modelo de la diversidad. Entonces, el planteo sería repensar en las instituciones este modelo de inclusión. ¿Qué implica? Porque implica cambios de gestión institucional. No es solo, esto no son decisiones del docente, son decisiones transversales a una institución de decir, ¿qué estudiantes tenemos? No con discapacidad múltiple, los que tenemos, y cómo interaccionan todos con sus pares, no con los iguales. Si yo solo interacciono con mis pares, me pierdo un montón de dinámicas de lo que implica la vida, por dónde pasa la vida, incluido que me toquen, que me gritan, porque esa es la vida de la vida normalizada, estar con los demás. Y a veces la justificación, esto me hago cargo, es un concepto mío, por favor no pertenece a Perkins. No, pero ¿para qué va a estar si va a estar todo el tiempo haciendo estereotipias? Entonces no es un motivo, eso es una situación que me permite a mí participar. Si yo tengo no estereotipias, no es el motivo para decir no lo voy a tener en la clase de educación física y demás, porque es como que yo estoy discriminando por motivos de discapacidad. Por eso entonces esto es un desafío profesional e institucional, que fue el planteo que hicimos temprano, porque estamos aquí, ¿no es cierto? Estamos desafiados frente a la realidad. La tomo profesionalmente, aquí tengo una formación profesional. No la tomo, estoy no cumpliendo derechos. Aquí sí no es una elección particular, ¿sí? Bueno. ¿Por qué entonces esto implica un desafío profesional? Porque requerimos de una formación diferente, holística y transdisciplinaria por parte de los profesionales y una actitud de apertura hacia nuevas formas organizativas. Las instituciones que aceptan verdaderamente la diversidad de los estudiantes sin catalogar coeficiente intelectual, discapacidades, ceguera, personas sordas, no, se plantean en esta diversidad cómo es la riqueza. Obviamente se plantea una actitud de apertura hacia nuevas formas organizacionales. Esta nueva forma organizacional es un devenir vertical y horizontal. Se espera que sea desde quien hace gestión hacia abajo dialogándolo. Y si no, desde abajo, pero convenciendo que no es una decisión de un docente. No puede trabajarse desde la decisión de un docente, porque seguimos también un modelo integracionista y no inclusivo. Es toda la institución como un transversal. Esto es para iluminar los saberes. Por eso el modelo social, fíjese, que entiende a la discapacidad como el resultado del fracaso de la sociedad a adaptarse a las necesidades de las personas discapacitadas. Vuelvo a reiterar, esto lo hemos charlado en numerosas ocasiones con varios de los colegas, no en este curso. Estoy tomando la cita textual, por eso está el año y la página del libro de Barton, el libro de Barton en el año 98 que fue traducido, y por eso tomo la cita textual discapacitado, porque el concepto no es discapacitado, término que tiene que estar perimido, dijimos personas con discapacidad, pero yo tomé una cita textual. Esto, como quienes están haciendo aquí, hay presente gente que va a hacer investigaciones respecto al tema. Si tomo la cita textual, sí tengo que utilizar la palabra textual y por eso le puse la página. Entonces, ¿qué implicancias posee para nuestra práctica cotidiana
el modelo social de interpretación de la discapacidad. Estaba una pregunta aquí abierta para ustedes. Si este modelo implica el fracaso de la sociedad a adaptarse, ¿cuáles serían las prácticas? Pensemos al interior de la institución. Lluvia de ideas, pensar algo diferente a los modelos que tenemos establecidos. ¿Qué implicaría? A ver, ¿te cuestionarían o que están viviendo en sus instituciones? Porque hay instituciones que ya han cambiado este modelo tradicional. Y por ahí lo que yo pienso ser juegos adaptados. O sea, nosotros ahora con el centro de estudiantes, en los interbandos, que es la competencia entre rojo y verde, siempre eran deportes, por ejemplo, atletismo, handball. Competitivos, no. Sí. Competitivos. Los juegos adaptados serían, por ejemplo, en el handball, sentar a los chicos, chicas, y con una pelota que tenga un sonido o algo, empezar a jugar. Yo pensaría eso, o en el vóley. Bien, que los chicos estén sentados y se vayan moviendo con las manos, bajar la red. Bien. Ahora recuperamos muy bien tu idea para recuperarlo. ¿Algún otro comentario? Mirar a las personas como personas activas, a los alumnos en las diferentes franjas etarias que tenemos, que no son pasivos, son personas activas que piensan, sienten, dentro de un contexto, con una historia. Esto de tener en cuenta el hecho de que podemos compartir experiencias y el sujeto interactúa con nosotros, no solo recepta, sino que brinda. Todos podemos ser partícipes. Exactamente. Pero tiene que tener la convicción. Esto no es una palabra, esto no se predica. Yo cómo actúo, muy bien, ahora recuperamos, porque fíjense las palabras claves, ¿no? Activos, todos somos activos en tanto y en cuanto haya quien me permita. Exactamente. Y en función de lo que decía Silvina recién y lo que decía la profe, tener en cuenta obviamente la franja etaria. ¿Qué es lo que yo voy a proponer de acuerdo a la franja etaria de mi estudiante? No un juego fuera de lugar para en este momento, su edad cronológica. Entonces, tener en cuenta siempre esos intereses me ayuda siempre a que el estudiante pueda participar de una forma más habitual, junto con todos sus pares, que eso es fundamental. Bien. Y el que puedan elegir También. A ver, la elección, porque a veces es el deseo del adulto que haga esto. Exactamente. Y si no lo hace, mal. Y no, en realidad, a ver, quizás nos está comunicando que no lo quiere hacer ahora, o no lo quiere hacer, y bueno, y a ver, ¿de qué manera podemos proponer otra cosa? O dar posibilidad para que puedan elegir, y ahí está el tema de poder aprender a observarlos y ver de qué manera nos está diciendo qué es lo que quiere. Fíjense. Y también, sí, dale. Y también respetar, o sea, cuál es su individualidad y la realidad de su familia y todo el contexto familiar en el que vive, porque a veces pretendemos presentarle algo que le interese, algo que en realidad no tiene nada que ver con su realidad, y se nos pierden también muchas expresiones porque no sabemos interpretarlas y que son propias de su familia. Entonces, respetar todo esto, y que él pueda darle este tiempo, ese espacio para que él pueda hacerlo en este caso en la escuela, y pueda compartirlo con sus pares y todo, es lo que nos va a enriquecer a todos en realidad. Por ahí lo que siempre hay que tener en cuenta, más allá de la propuesta que lleguemos a hacer, es saber que estamos hablando con una persona, con un sujeto de derecho, no una persona que simplemente tiene que hacer algo porque nosotros decimos o pensamos que le va a ayudar. Ensamblar las instituciones con el contexto propio del alumno, que estaban muy coartadas, y hoy esto tanto en boga de que se habla socialmente de las grietas, pero la grieta la producimos nosotros también como adultos profesionales. O sea, el no ir al contexto inmediato de la persona
y esto que decía Adriana, de saber cómo vive, cómo es su cultura, cómo es su decodificación, cuáles son sus intereses, cómo es su familia, qué desean, qué quieren, darle a elegir, como decía Yamila. Entonces esto de poder no contrarrestar, sino aunar y ensamblar las organizaciones con el contexto. Además, además, no solamente con la familia, sino con otros profesionales, porque sabemos que son chicos que van a terapias, que están en contacto con distintos otros profesionales, y mucho del tiempo de su día pasan en terapia. Entonces, tener en cuenta no solamente lo que nos puede informar estos profesionales, lo que nosotros le podemos comunicar a ellos, por supuesto con la familia, y tener en cuenta las formas de comunicarse y todo lo que nos puede aportar, y tener en cuenta también el respecto del tiempo, que son chicos que a veces van a venir cansados, pero porque estuvieron toda la tarde en terapia, entonces va a afectar también, o va a modificar su forma de comunicarse, y todo eso tenemos que conocerlo, porque es una manera de conocerlo a él como persona. Bien, yo he ido anotando algunas palabras claves para recuperar en esta riqueza del planteo que ustedes han hecho, ¿no? Voy a ir tomando, y aquí volvemos a cómo resignificamos desde la experiencia los marcos teóricos que nos permiten iluminar saberes, ¿sí? Lo primero que anoté tiene que ver con el planteo de la colega, ¿no? El tema de los ejercicios y demás. Fíjense, primero, porque nosotros tenemos un mundo normovidente, ¿sí? La normalización es que vemos, la normalización es que todos caminamos, la normalización porque miramos el mundo a través de un filtro que no respeta la diversidad. Los juegos que plantea la colega son juegos que son enriquecedores para todos. No solo para la persona con discapacidad, porque una pelota de colores, una pelota con sonido, el bajar algo nos permite empezar a enriquecernos a todos, porque son puertas de entrada al conocimiento mucho más enriquecidas. ¿Sí? Si trabajáramos desde las inteligencias múltiples de Gardner, son buenas para muchos. No todos tenemos una única puerta de entrada al conocimiento que sea la similar a la nuestra. Porque la primera palabra, voy a hacer una recuperación de algunos conceptos, ¿no? La palabra normalización, que yo ya dije, cuando hablé de normalización, dije vamos a decir qué es. El principio de normalización surge en los países nórdicos en el año 1958 por Nirge, que tiene que ver con el concepto de condiciones de vida normalizadas. Nirge se plantea la necesidad de establecer condiciones de vida normalizadas para las personas con discapacidad intelectual, como decimos, el término que corresponde, porque llevaban circuitos paralelos para todos. Las implicancias educativas del principio de normalización, condiciones de vida normalizada, a la cual le voy a agregar contexto cultural y edad, justamente por la riqueza de lo que ustedes dijeron, tiene que ver con el principio que surge la integración escolar de aquel momento. No voy a hablar de la distinción entre integración e inclusión, pero podríamos hacerlo para ver que las diferencias no son palabras, son prácticas, ¿sí? Ese principio de normalización tiene mucho que ver con lo que plantearon y con lo que se recuperó. Yo tengo que tener en cuenta la edad y el contexto cultural. Vamos a volver a hablar del contexto cultural, porque nadie significa nada que no venga de lo próximo a lo lejano, ¿sí? De lo próximo a lo lejano. Entonces, yo siempre pongo ejemplos a mis estudiantes cuando les digo, si yo hoy quisiera que esta clase la empezáramos con música, nunca podría poner acorde a ustedes un bolero. Podrá ser interesante para mí ese tipo de música, pero no lo va a ser para ustedes mayoritariamente por la edad con la que ustedes tienen. Si bien varía, no es algo. Entonces, esto que parece un ejemplo tan superficial, me plantea puertas de entrada al conocimiento, que la música que yo voy a incorporar no va a ser la música que yo creo, sino que voy a entrar por la música que le es familiar a ese estudiante. Entonces, principio de normalización, condiciones de vida normalizada, de acuerdo a la edad y al contexto cultural. ¿Qué hace el par
niño, Juan, Pepe, María, de esa edad en su contexto. No en mi diario de escuela, que yo construyo una escuela con características propias. No significa que estoy bajando nivel. Cuidado, no significa que no estoy haciendo desarrollo curricular. Estoy hablando de puerta de entrada al conocimiento. Si no entro por una puerta que se abre, no entro a una casa. La puerta se tiene que abrir para que yo entre. Esta graficación tiene que ver con que tiene que alguien abrir. Si no me abren, todo lo que haga de puertas para afuera no ingresa. Entonces, principio de normalización, condiciones de vida normalizadas, atendamos a edad y contexto cultural y miremos. Para ellos, no para mí. Una de las preguntas en las entrevistas que hacemos a principio de año con los papás: ¿qué música escucha? ¿Qué es lo que hace en la casa? ¿Qué es lo que les gusta? Y creo que a partir de eso vamos teniendo como un montón de información para poder... Acá está, el contexto de vida normalizado de este estudiante es en su casa, cuando cuentan las rutinas. Después en el café vamos a contar una historia muy linda que tiene que ver con esto de la música, ¿no? Activo, aquí, es lo mismo que para ustedes. Yo no puedo pensar que aunque somos adultos voy a venir acá y ustedes son cajas vacías donde se supone que yo sé. No, es recuperar saberes del curso e iluminar para que hoy se vayan, sobre todo cátedra abierta, con algunas ideas claves, no decir, bueno, más de lo mismo. Siempre tiene que haber, y hablamos, zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo, pero ¿de dónde partimos? De la zona de desarrollo real. Vamos a dar andamiajes. Aquí los andamiajes son diferentes. Pero yo planteo, quien gestiona el saber, en este caso soy yo. Somos colegas, pero yo tengo un rol protagónico, que tengo que llegar a buen puerto con las horas y los objetivos que nos propusimos. Esto implica que yo, porque gestiono el aprendizaje, soy la única importante. No significa eso, significa que activos son todos, no yo. ¿Sí? Esta palabra que muy bien planteaste está excelente. Sujeto de derecho, parece tan obvio. ¿Quién diría que no es sujeto de derecho? Decir es una cosa. ¿Cómo implico la práctica mía en que yo respeto a ese sujeto de derecho? Con esto activo que dijimos primero, está en mí. No repetir. La repetición de palabras no cambia prácticas. En la educación solemos creer que cambia. Yo digo inclusión, digo integración, bueno, digo no. Digo palabras que no voy a decir, o persona con discapacidad múltiple, no. Tiene implicancias en la práctica y tiene implicancias en la educación social que yo pretendo para respetar la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, volvemos a lo mismo, no es predicarla, es reconocerla con las prácticas situadas. ¿Qué me implica a mí? Para mí es más fácil decir, yo ya esto vengo y hago, o yo me planteo el destinatario de hoy a la mañana, ¿sí? Yo siempre didácticamente vamos a transparentar algunas decisiones. Entonces, o yo creo que tengo los saberes cerrados y vengo a esta jornada y la terminamos y punto, o yo reflexiono en la etapa preactiva, cuando la tengo que preparar, cuál sería el primer punto, y cuál es el rol que ustedes tienen en esto. Si no, estoy diciendo sujeto de derecho, pero solo predicando, ¿no? Y esto tiene práctica situada. Cada cosa que yo diga en nuestra profesión tiene implicancias prácticas, si no, no somos buenos profesionales. Esto es así de seguro. Respeto a la diversidad tiene que ver con todo lo previo, ¿sí? Respetar el contexto cultural, esto que dicen las colegas, sí, fundamental. Música, acuérdense, para que se abra una puerta, alguien tiene que hacer este movimiento. Y eso lo hace la persona, no de manera inconsciente, a veces consciente y a veces más inconsciente, pero hubo algo que disparó, ¿sí? Disparador. Lo cultural, volvemos a lo mismo. Nosotros los docentes, no tanto estas generaciones como la mía, creíamos tener el derecho a decidir qué era lo mejor para la persona con discapacidad, qué debían hacer sus padres, y seguimos cuestionando su contexto cultural. Cada familia tiene la familia que puede y cada persona pertenece a la familia que le tocó. En tanto yo escuela o yo profesional decida, estoy transgrediendo mi rol, porque aquí me pongo, ustedes saben que yo siempre trabajo profesionalmente, pero vamos a lo privado, personal. Si a ustedes les gustaría que a sus hijos, sus sobrinos, su hermana, su mamá, alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. No,
que los orienten y le digan, se puede hacer esto, esto y esto, y que digan, y yo de eso no voy a hacer nada. Por ejemplo, vayamos a un ejemplo de la medicina, no vamos a ir a lo educativo. A ustedes le pueden decir, pasa esto, usted, mire, está este tratamiento, está este, y que la persona diga, yo no voy a hacer nada de eso porque pienso que costo-beneficio, pim, pam, pum, a ver. ¿Y qué hace el médico? ¿Se pasa criticando a esa persona que igual viene al consultorio o la orienta en base a la decisión que tomas? Nosotros en educación creemos que somos los que tenemos la potestad de decir qué es lo mejor para el otro y para su contexto y cuestionar. El contexto que le toca es el que tiene. Solo que la escuela que se olvida las funciones para las que estuvo conformada como institución, el surgimiento de la escuela. Y el otro punto, sí, por favor. En relación con eso, estás diciéndole al chico qué tiene que hacer y qué no. En recreación se trabaja mucho el heterocondicionamiento y el autocondicionamiento. El heterocondicionamiento es cuando yo le digo al chico, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Se tendría que, o sea, es un proceso que se va al autocondicionamiento en donde el chico me diga, no, bueno, yo quiero hacer tal cosa, que él me tire una idea y yo dejarlo hacer la actividad. Inclusive, esto que él surge o te propone, uno lo recupera, es como cuando uno hace, a ver, ¿a qué se llama la famosa, al inicio de una clase, de una actividad, recuperación de conocimientos previos? El objeto no es que yo recupere conocimiento y hago lo que quiero, sino que yo parta de nuevo el andamiaje. Él se sintió partícipe de lo que te propone, vos vas a tener que tratar de orientarlo, y aquí sí volvemos al rol protagónico, yo gestiono el aprendizaje. Solo podemos irnos a la casuística en la charla en algún momento, pero ¿quién tiene la obligación de decir a tal hora hoy tenemos que cumplir estos objetivos? Atendiendo a circunstancias que pudieran ocurrir. Por ejemplo, si en ese momento nosotros nos dijeran, miren, hay un alarma de temblor, vamos a poner ejemplo, estamos en Mendoza, esto no se va a ver en Mendoza necesariamente, suena, hay una alarma de temblor, no voy a decir lo que podría pasar, ¿no es cierto? Un temblor fuerte, no vamos a llegar a otro extremo. Nos vamos del aula, por prevención sísmica se plantea que este edificio no reúne las condiciones para estos temblores intermitentes que pudieran ocurrir. La clase se termina ahora. ¿Yo ahí qué hago? ¿Tengo algo para hacer? No. Nos dicen que ya no tenemos edificio. Teníamos un horario, etcétera. Bueno, no vamos a casos extremos. Lo que no puedo es todas las clases perderme sobre situaciones o se dormía el estudiante, empiezo a indagar por qué se duerme. Vuelvo a un hermoso ejemplo que van a poner. O me quedo con que duerme todo el año. ¿Dónde gestiono yo? Parto de lo que me sugiere, ¿sí? Muy, muy buenos los ejemplos. Y transdisciplina, perdón, la última palabra que escribí tiene que ver. Es verdad que los niños y jóvenes con discapacidad múltiple están en muchos casos atendiendo a la oferta de obras sociales, es que tengan recibiendo muchas terapias. Muchos de ellos inclusive uno se interroga, ¿sí? 7 años no se comunica verbalmente, en vez de estudiar comunicación expresiva no verbal, ¿qué ocurre? Vamos a fonoaudióloga todavía, con todo respeto a mis colegas fonoaudiólogas atendiendo. A ver, esto aquí viene donde estudiamos la situación y decimos cuidado, son niños que cuando juegan, cuando no hacen nada, que se dice que hay que hacer nada para todos, ¿no? No invadir cualquier niño con televisión, computadora, no invadir, no hago nada, me aburro, bueno. Entonces, pero esto se da en la cantidad de terapias. Que además puse transdisciplina, nadie le informa a nadie. ¿Qué hace? No sé, entra, hace, a ver, ¿de qué me sirve si nadie me da la pauta? El docente de aula, y si el neurólogo es el único que a veces, sin defender la medicina, le pregunta al docente que comente qué pasó con la medicación. Sí. Eso es lo que se dice trabajo en red. ¿Cierto? Por ahí pasa a nosotros, los especiales en las escuelas, que por ahí nos piden, le piden a la maestra de grado un informe y la maestra de grado lo hace sin consultarnos a nosotros. Por ahí pasa eso. Y con respecto a lo de las obras sociales, ahí hay una barrera política que por ahí veo, donde por ahí el chico tiene una entrevista, la familia del chico tiene una entrevista y se decide que necesita un acompañante terapéutico y por ahí la obra social le manda una maestra de apoyo. Claro, por eso tiene toda una implicancia que... Con esto habla, por ejemplo, la importancia, de los informes. Cuando la maestra a lo mejor hace el informe, iba a decir, pero
con ella a lo mejor el niño no hace esto y en educación Por física supuesto. esto hace un montón de Claro. cosas, decís, uy, ¿qué pasó? O sea que me parece que Estamos viendo el muy mismo rico niño. esto, ajá. Cuando Tal nosotros, cual, esto tal está muy cual. bien, ¿no? Llamado, eso es lo importante de cada disciplina. Cada disciplina lo puede llamar desde una formación específica, ¿sí? Nosotros podemos decir transdisciplina, el colega dice desde la red. Pero fíjense que hay, y aquí viene de nuevo la iluminación teórica y por qué insistimos en la necesidad de que uno formalice saberes. Desde las inteligencias múltiples de Gardner, es lógico decir, ¿de qué niño hablamos? Del que tiene una inteligencia corporal kinestésica más desarrollada y no la verbal, la matemática, que son las que se ponen en juego en el aula. Hay que barajar y dar de nuevo esos conceptos, pero ahí está. ¿Por qué? Porque no es el mismo niño, sin duda, porque él en educación física abre la puerta interior. Y los docentes a veces dicen, claro, porque vos en tu hora, como vos lo llevas al patio, como vos, o sea, Y no. decimos Por esto. ejemplo, en ¿qué? psicomotricidad. No, Sí. perdón. Y en psicomotricidad, En bueno. psicomotricidad es maravilloso, a veces ver al niño, o sea, como que no es un dejar hacer, sino en realidad hay un encuadre, hay una propuesta, hay materiales para ese niño y desde su espontaneidad ves unas cosas riquísimas que no las ve a veces en el... Y uno ve el mismo niño, ¿Verdad? yo que he hecho seguimiento de niños, y es un niño en una aula y con un área y es otro niño. He visto cosas increíbles, y me dice el mismo niño y sí, ahí vemos puertas de entrada. Pero Sí, ¿cómo? Silvi. Sí. Esto de saber también de que como adultos no somos, o sea, no son sujetos primero, son personas, y que no por conocimiento tenemos poder sobre ellos, sino que también tenemos que entender que trabajamos a la par con otros colegas, esto trabajar transdisciplinarmente, y atraviesa esto transversalmente la comunicación, o sea, comunicarme con el otro para saber y ayudar en base a las fortalezas que tiene esa persona, saber en qué de estas inteligencias o capacidades me puedo aferrar yo como profesional, acompañándome de otro profesional para desarrollarlo aún más a él en todos sus potenciales. O sea, ¿Sí, Adri? Sí, yo iba a hablar más o menos lo que está diciendo Silvina, que importante esto de estar comunicado con el otro, con mi par, con mi colega, para poder ver al niño como una persona y también aprovechar esto de decir, bueno, buenísimo, en tu clase, en tu hora, hace tales cosas, bueno, entonces aprovecho todo eso y lo tomo como una puerta de entrada precisamente para lograr lo que pretendo en mi hora. ¿Por qué? O trabajemos juntos. Claro. Que O también- trabajemos juntos. Acá tiene que ver con el tema de los roles, de aprender cuál es nuestro rol. O lo que yo sé, como bien dice Silvina, o lo que yo me sirve porque yo sé y soy la que enseña, o aprendo esta necesidad de la interacción, y también saber y reconocer que tal vez no soy yo el mejor mediador, y mejor mediador es otro, a lo mejor le puedo dar mis insumos, entonces eso también, pero eso implica una reflexión constante sobre la práctica. ¿Sí? Exactamente. Una reflexión muy grande. Entonces, la presencia de los apoyos, en este caso, tomando como base la convención que habla de apoyos, es que cada sujeto se enfrenta en su relación cotidiana con responsabilidades del entorno respecto de necesidad de apoyo. Entonces, aquí no hablamos de deficiencias, sino que podemos hablar de apoyos sensoriales, cognitivos, motores, etcétera, que deben ser atendidos desde un concepto de integralidad y no de parcelamientos. Enseguida el trabajo que vamos a hacer tiene que ver con eso, y el del último trabajo con el que cerramos la jornada. Miramos los apoyos. ¿Por qué? Porque el apoyo me permite interaccionar con el medio, me saca del rol tradicional de una palabra desterrada del deficiente, para darme el rol de protagonista y no de sujeto sujetado. Como dice Silvina, no es un sujeto, es una persona que participa, ¿sí? Le cambio, pero después vemos. Entonces, aquí tiene mucho que ver este cuestionamiento a la dependencia epistemológica de la educación especial, que sería la dependencia de los saberes. Para los colegas que no son de educación especial, dijimos, está la riqueza, que nadie los contamine, porque nosotros contaminamos con la fortaleza a veces que tenemos del modelo biologicista.
Nuestros saberes provienen, la constitución de saberes que tenemos aquí, quienes somos educación especial, viene de la didáctica, la psicología, la sociología, la antropología y la medicina. Es decir, una constitución compleja de saberes. El problema es el rol protagónico que ha tenido la biología, la medicina. Tiene discapacidad, puede o no puede. No hemos adquirido, por eso hacemos formalizar, digamos, sistematizamos, no hacemos, promovemos sistematizar saberes en relación con los apoyos, con la eliminación de obstáculos, no con el no puede. Si yo me quedo con el no puede, la profesora de educación física dice, hay un solo tipo de juegos para determinados niños, hay un solo tipo de competitividad, y resulta que tenemos deportes federados para algún tipo de personas que no son los que entran en esa normalidad competitiva. Pueden competir, pero con sus pares, no competir en condiciones que no son las de equidad, ¿sí? Condiciones de equidad, que sería dar a cada uno según su necesidad. Si nosotros vemos una mirada muy superficial sobre esos estudiantes, muy superficial, cuidado, es que tienen un ritmo de aprendizaje muy lento por la limitada cantidad de información que pueden incorporar, que tienen dificultades para conservar sus habilidades, por ello requieren de una práctica constante para no olvidar lo aprendido, y dificultad para transferir las habilidades aprendidas, por eso deben realizar su aprendizaje en los ambientes naturales y normalizados. No vamos a profundizar, pero esto es un aspecto central, es decir, yo tengo que aprender en contexto, no puedo aprender a realizar una actividad en un ambiente que no participa y no me estructura el orden. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Como ustedes son adultos, yo podría enseñarles a cocinar una paella acá, como se hace en televisión, ¿sí? Primero van a buscar esto, que van a poner, y que van a haber comprado previamente, esto, bueno. Después que ponen el aceite y que ponen, y van a agregar el arroz, y después, y el tiempo, y pim pam pum. Y ustedes pueden llegar a su casa perfectamente a realizar una paella. Lejos estaría porque yo no la sé hacer, pero bien que podría. Esto es un ejemplo que lo pongo expresamente para decir, esta práctica no situada no funciona con quienes debemos aprender en el contexto. Si a mí me la enseñan así, probablemente sea un fracaso. A mí. Esta mirada es superficial. ¿Es cierta? Sí, podemos, no vamos a decir que la vamos a negar. ¿Pero qué dice? Un ritmo de aprendizaje lento. ¿Esto qué me lleva a decir? ¿No pueden aprender? No, aprenden en otras condiciones. Yo cuido qué implicaría atender un aprendizaje lento. Si es difícil conservar las habilidades, ¿qué tengo que hacer? Práctica constante, orden de tiempo, de lugar, de persona, aspectos que se desarrollan en el curso. Si me cuesta transferir habilidades, no voy a aprender a comer en cualquier lugar, sino en el contexto de la comida. Y me voy a lavar las manos donde hay que lavarse las manos y donde hay un grifo. No me voy a aprender a lavar las manos con un bol con agua, porque entonces no me va a permitir transferir. Pero aquí volvemos a la pregunta relacionada con el valor que tenía el contexto. Cómo es la familia, porque si no estoy enseñando en condiciones que no me permiten las 20 horas restantes, o afianzando saberes de la familia, que las 20 horas restantes no me significan, porque no tengo estas condiciones en la casa. Entonces aquí, muy bien plantearon las colegas, pregunto a la familia qué quieren, qué esperan y qué necesitan, porque tiene que haber una buena negociación para que todos estemos conformes y no decir, bueno, lo llevo a la escuela porque es obligación. Ninguno de nosotros llevamos a los niños a la escuela porque es una obligación solamente, sino porque valorizamos el valor que tiene la institución escuela. Pero el valor se lo tengo que otorgar yo, o es una negociación de por eso yo elijo esta institución y no la otra. Con una situación aquí, estos padres no pueden generalmente elegir instituciones. Nosotros, muchos de nosotros podemos. Aún podríamos elegir instituciones caras
o confesionales, porque es nuestro deseo, aunque esto nos implicara algún sacrificio, pero podríamos. Aquí no siempre está el podríamos. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene la escuela cuando voy al lugar que no elegí y que no puedo elegir? Esto es un tema para a veces trabajar esto internamente de por qué decimos que los papás llegan enojados. Planteémonos el otro lugar, donde no se elige. Bien. También las investigaciones nos dicen que tienen formas propias, ¿no es cierto?, formas idiosincráticas, como se dicen, de comunicación y de interacción con el medio, un ritmo cuantitativo y cualitativo particular de aprendizajes, dificultades para mantener habilidades, pobreza de interacciones sociales y de destrezas de cuidado personal, que los estímulos externos no captan su atención, o dificultades en la comunicación en general y expresiva en particular. ¿Por qué pongo estos ejemplos yo? Sobre todo atendiendo a cátedra abierta, estos no son conceptos que están viendo en el curso, para quedarme con el modelo clínico o para recuperar el ejemplo que puse en la 4ª o 5ª diapositiva. Esto es para que el colega que se está abriendo una formación de respeto a la diversidad, el desafío de educación de personas con discapacidad múltiple, diga, los estímulos externos no captan su atención, o se quede con el concepto de los elementos de color rojo captan su atención, los sonidos agradables, me paro en un modelo del déficit, o esto que dicen los libros me despierta a mí la responsabilidad de lo que dice la convención, los apoyos. ¿Sí? Hablo del mismo niño, solo que yo me paro en la diapositiva que puse primero, cuando al colega le di todos esos aspectos que yo sistematicé el año anterior, que obtuve del diálogo con la familia, y de ver los éxitos los sistematizo y se los entrego al colega. Paquete de sabiduría que le hace ganar medio año de observación, porque le digo, cuando le damos esto, lo atraigo, cuando le damos esto con ruido, llora, y le va a tomar 2 meses saber que esto aparece cotidianamente adentro del aula y que no costaba nada en ninguna. ¿Sí? Eso es lo que implica mirar la bibliografía existencia y decir en qué modelo teórico está, y lo que me enseñan mis profesores, en qué modelo teórico está, a lo mejor en el que se formaron. Pero a mí hoy, mi formación profesional, mi responsabilidad y lo que es mejor, la ley que me rige, me dice que profesionalmente eso no está bien. Yo no voy a repetir esto como una verdad. Falta, pobreza, no captan, me paro en el otro modelo. Y esa es la actividad que vamos a pensar para el cierre de la jornada. Entonces, las habilidades de aprendizaje y desarrollo, de manera más evidente que con los sujetos educativos tradicionales de la educación especial, no digo los que tienen una discapacidad solo, digo los tradicionales, porque hoy la escuela o las instituciones están recibiendo un nuevo sujeto del aprendizaje sobre el cual hay que aprender. Entonces, sobre los sujetos tradicionales se encuentran fuertemente condicionados por la respuesta que el entorno les brinde, en referencia a los apoyos físicos, sociales, educativos, emocionales y comunicativos. Y volvemos a transparentar didácticamente el rol de quien tiene que gestionar, el mío. Si yo hoy, que sabía que vienen a esta jornada personas que ya tienen un módulo introductorio, módulo 1 y módulo 2, estudiado, aprendido, evaluado y aprobado, preparo una actividad sin tener en cuenta la apertura de cátedra abierta sobre conceptos que son solo comprendidos por las colegas, estoy fallando, porque mi responsabilidad es gestionar para todos. Entonces me tengo que plantear qué apoyos tengo que decir, en este caso son apoyos didácticos, para que ustedes se vayan con una expectativa medianamente de 4 ideas clave, es decir, la verdad, yo hoy de la jornada me llevo 4 conceptos para mi área, que ustedes van a contextualizar. No soy yo la que le dice al colega cómo trabajar el espacio físico, pero se llevó claro la importancia que tenía el contexto físico frente a este tipo de estudiantes, ¿sí? Siempre la responsabilidad es de quien gestiona.
Por eso elegimos esta profesión. Entonces, adherimos a Faronat, que dice, educar a una persona implica un proyecto de vida que se inscribe en un marco. Educar a una persona implica que hay que responder a sus necesidades y respetar sus derechos. Como bien dijo Silvina, nuestra colega, es un sujeto activo. Yo soy la que me involucro porque elegí esta profesión, pero no la elegí porque yo soy el lo sé todo, sino porque yo tengo que ser un puente facilitador para promover. Yo estoy orgullosa de mis colegas aquí presentes. Mis colegas en algún momento requirieron de un puente. Hoy ellas son el puente de otros en su momento, pero uno puede despertar potencialidades siempre que haya alguien que sea un buen mediador. Por ello resulta imprescindible ofrecer mediación adecuada y entornos inclusivos. Volvemos al ejemplo, en este caso la responsabilidad es mía que haya mediación adecuada sobre los conceptos, ¿sí? Y aquí me planteo en mi práctica, yo soy profesor de educación física, yo soy profesor de matemática, yo soy de química. ¿Qué sería una mediación adecuada? Ah, yo lo sé en este contexto, para este grupo, no sé si lo sé. Aquí viene la reflexión sobre la práctica. Por ello, frente a lo expuesto, ¿cómo construimos ambientes enriquecidos? No hay una receta. Es mi aula, mi grupo, mi escuela, mi contexto de respeto. O sea, no es lo mismo el del colega que la de la colega y lo de las colegas, ¿sí? ¿Cómo lograr un equilibrio entre el abordaje individualizado y que se requiere y la participación en grupo? Porque si no volvemos a caer al modelo clínico, la pensión 1 en 1. Estamos diciendo que acorde a la edad y a la etapa evolutiva, ¿sí? Y al contexto cultural, yo tengo que participar con pares. Cuando entiendo por pares son los de mi edad, no los que tienen la misma discapacidad. Son dos conceptos diferentes, eso es segregación. Pares, todos los que están aquí. Como nosotros que vamos a ir a tomar el café con todos los colegas que están aquí. No importa si son de educación física, si son estudiantes o profesionales, no. Nuestros pares, colegas, están ahora tomando café. ¿De qué manera se puede promocionar el desarrollo de potencialidades a la vez que incorporarlos en los contenidos curriculares? Es un tema que da para módulo 4. El currículum tiene que estar presente al interior del aula, porque son los saberes relevantes de un país para todos los ciudadanos. Cuando yo ejerzo esto del sujeto activo y del sujeto, que como bien dijo el colega, es un sujeto de derecho, también tengo derecho a que esté el 25 de mayo en esta aula, aunque yo pienso, y acá viene el prejuicio, y no un juicio, y no entiende nada. Eso es una decisión que yo estoy determinando. Pero yo tengo que decir, el currículum tiene que estar presente, no va a ser siempre la música favorita y demás. Yo me planteo desde una institución, escuela. Entonces no es porque yo haga lo que los otros me dicen, tiene un sentido que yo esté aquí. Si no, no trabajo aquí y me voy a otro lugar, ¿sí? Parece duro. Y aquí también vienen unas palabras, Escurra es una investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que tiene un libro muy interesante. Ella estudia en el contexto de universidad, ¿sí? Universidad del Conurbano Bonaerense. Sin embargo, tiene una frase que es maravillosa, sobre todo no para los jóvenes, sino para nosotros que nos estamos formando o actualizando, que habla de que existe una brecha entre el alumno real y el esperado. Nosotros, el esperado es el del libro, el que les dicen que atiende, que le gusta la educación física, que tiene condiciones y que va a estar atento. Y ustedes tienen un montón a los colegas de educación física que les encanta, pero hay otros que, si hubiera yo sido alumna de ustedes, no me hubiera gustado tanto esta clase. Bueno, entonces, cuidado que estudiamos para una línea de libro. El real es este que uno dice, ¿y ahora cómo? ¿Y qué? ¿Cómo hablamos con la gente? ¿Sí? Aquí está citado el libro de Escurra. Entonces, la Fundación Nexe, con esto vamos cerrando esta primera actividad para ingresar ahora al trabajo grupal, que habla de necesidades de los profesionales. Fíjense cuántos años, esto es una investigación que se hace y una publicación del año 2006 de la Fundación Nexe en Europa. Fíjense que esto plantea, la persona con discapacidad múltiple cuestiona constantemente las técnicas y el saber. ¿Cuál es lo que teníamos? O lo que no teníamos. A lo mejor no tenía y por eso me vine a formar. Cuestiona.
No hay saberes que no están cuestionados, porque si no yo creo que sé lo que voy a hacer y aquí no respeto la diversidad. Hay necesidades de los profesionales nosotros, en formación, en comunicación, y fíjense cómo vuelve esto, lo dicen instituciones arraigadas por fortaleza, no lo digo yo, pero nos sirve para iluminar. Comunicación con la familia, con el equipo y con otros profesionales. Con la familia ya dijimos una mínima pista, pero lo están viendo en el curso, lo han visto. Con el equipo, no solo nuestros colegas, sino esto que decíamos, hacen 10 terapias, 8 terapias. ¿Y qué me informa a mí el profesional y qué le informo yo a él? Quedan cerradas en consultorio, no sirve. Y con otros profesionales, ¿sí? Muchas veces nos contactamos a veces con profesional médico, con el que va, el neurólogo, depende para interaccionar. El apoyo emocional, esto hay que trabajarlo fuertemente los profesionales. Tampoco puede ser que en las instituciones este grupo siempre tiene que tener discapacidad múltiple porque son las que están en condiciones de. Cuidado con eso tiene que ver para los que se forman más en gestión. Y el apoyo y recursos materiales. Esto viene sin duda acompañado de apoyos y recursos materiales. No es solamente, recién Yamila ponía el ejemplo, muy bien, sobre todo en la escuela lo tienen, o ella lo ha promovido y genera además, un aula de psicomotricidad o un aula donde se puede trabajar la integración sensorial. Esto tiene que tener recursos, porque el aula tiene que estar adaptada. Lógicamente ella ha visto los resultados maravillosos, porque ella tiene la titulación al respecto, pero necesitaba un ambiente propicio. Y una compañera que cosiera, porque ella me hizo todo el Y material. una compañera que cosiera, lo decimos fuerte. La Nos tomamos transdisciplinaria. unos minutos para Compañera, la realizar máquina. saberes previos y reflexiones y después volvemos con otra actividad, pero mientras vamos a hacer trabajo en equipo. Esta filmación se corta aquí momentáneamente.